Bienvenidos a un nuevo encuentro de la lectura. Es habitual hablar de cómo el arte, la literatura, la música amplían nuestros horizontes, de cómo enriquece nuestras vidas. Lo que no es tan frecuente es hablar de sus propiedades curativas, del papel sanador de la cultura. No se trata de una idea esotérica o una marcianada New Age, es algo muy serio, una realidad constatada por estudios científicos y avalada por la OMS y la Comisión Europea, que auspician investigaciones sobre la relación entre la cultura y la salud. La música, la pintura, los libros son una herramienta muy poderosa en el tratamiento de problemas que van desde las enfermedades mentales hasta el cáncer, de los trastornos neurológicos o también para los cuidados paliativos al final de la vida, para los pacientes, pero también para los familiares y para el personal sanitario. Para hablar de este tema tan amplio como fascinante, están con nosotros tres invitados inmejorables por su experiencia en este ámbito. Irene Ramos es psicóloga clínica, coordinadora de la red de bibliotecas para pacientes que funciona en más de 50 hospitales españoles. Irene es técnica de proyectos de la Fundación de Educación para la Salud, Fundadeps, una institución nacida en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Alicia Ventura es historiadora del arte, gestora cultural, comisaria, asesora y también coordinadora de Arter y el programa de la compañía aseguradora DKV para impulsar el arte. Ella ha creado un proyecto pionero en el Hospital de Denia que se llama Cuidart, del cual hablaremos ahora. Y Juan Alberto García de Cubas, arquitecto, museógrafo, gestor cultural y comisario musical. Juan Alberto fundó y dirige Cultura en Vena, una iniciativa para acercar la cultura a los entornos sanitarios y promover la investigación justamente de los efectos que las prácticas artísticas tienen en la salud y el bienestar. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Es un verdadero lujo teneros con nosotros. Quería empezar con una pregunta dirigida a los tres. Alicia y Juan, vosotros procedéis del ámbito del arte y la cultura. Irene, tú eres psicóloga, pero os habéis volcado en el área del ámbito de la cultura y de los cuidados. ¿Qué hizo que emprendierais este camino, digamos, alternativo en vuestras profesiones? Podéis empezar si quieres, empieza. Muchas gracias por invitarnos, estamos encantados de estar aquí con los compañeros. En mi caso, yo realicé las prácticas de la carrera de psicología en la Fundación, dentro del Hospital Clínico San Carlos, y conocí el proyecto Salud y Lectura porque roté por ese proyecto de la Fundación. Estuve siendo luego voluntaria con el Carrito de las Letras, que llamamos, que es una biblioteca móvil que sube por las plantas ofreciendo lectura. Y bueno, me encantó, la verdad que me encantó. Me iba todos los días con una sonrisa por haber estado allí con los pacientes y con los familiares acompañantes, compartiendo esos ratitos entre desayuno y comida, ¿no?, de la mañana, y a través de la lectura como vinculándome con ellos de otra manera. Y la verdad que me pareció tan enriquecedor que luego me propusieron trabajar y ya pues me quedé allí, y entre otros programas pues coordino este de salud y lectura, dentro del que está las bibliotecas para pacientes. Alicia, en tu caso, ¿cómo acabaste trabajando en el área vinculando el arte y la salud, aparte de otras actividades, pero lleva sin duda el Hospital de Denia, es uno de los proyectos más importantes? ¿Cómo acabaste vinculada con este ámbito? Pues fue por una llamada y por una casualidad. Yo estaba trabajando en ese momento en Barcelona, en el Fórum de las Culturas, y me entrevistaron desde la compañía de Cabo Seguros, en concreto Josep Santacreu, que es el impulsor de todo esto, porque iban a gestionar un hospital público en Denia, de gestión privada, y querían hacer un proyecto de arte para el propio hospital. Y bueno, volví a Valencia, que es mi tierra, me puse a estudiar muchísimo, a mirar muchos ejemplos y me puse a trabajar en el hospital en los propios planos, cuando aún ni siquiera se había puesto la primera piedra. Fue una casualidad magnífica que la llevó hasta hoy, porque mi frase de cabecera es que la salud es cultura, porque un país sin salud no es un país culto, ¿no? Con lo cual, aquí estamos. Juan Alberto, en tu caso. Bueno, yo como arquitecto, antes y después de estudiar y dedicarme a la arquitectura, he estado vinculado al ámbito cultural, ¿no?
Como arquitecto llevo 25 años haciendo exposiciones en grandes museos como Thyssen, Biblioteca Nacional, Museo del Prado, etcétera, etcétera. Es decir, que la cultura siempre la he tenido como una herramienta cercana que me ha servido desde el punto de vista personal para superar muchos procesos, ¿no? Pero fue precisamente la experiencia del sufrimiento, del dolor y de la muerte de un ser querido lo que me llevó a tener una presencia en hospitales y como arquitecto a detectar oportunidades en esos espacios, ¿no? Espacios maravillosos desde el punto de vista de la tecnología sanitaria y de la profesionalidad médica, pero carentes de las herramientas que yo conocía muy bien para mejorar el bienestar de las personas en los ámbitos culturales, ¿no? Entonces, ¿por qué no esas herramientas que conocía bien insertarlas en este tejido sanitario, ¿no? Y ahí empezó en el 2011 las primeras experiencias, ¿no? de proyectos que introducían las prácticas artísticas en ámbitos sanitarios. Para que los oyentes tengan más claro qué es lo que hacéis en este ámbito, brevemente, Irene, el programa de los libros, ¿en qué consiste? Bueno, pues el programa Salud y Lectura se puso en marcha en el 2004 en el Hospital Clínico porque bueno, pues, había una biblioteca, había unos cuantos ejemplares allí de que habían traído los profesionales y las profesionales y bueno, pues se decidió formar una biblioteca no médica, porque siempre cuando hablamos de bibliotecas, por eso las distinguimos de las hospitalarias, porque tradicionalmente siempre han estado allí pues la parte más dedicada para los profesionales, ¿no? para consultar y tal, y entonces se decidió hacer una para pacientes, para acompañantes y para empleados. Y bueno, pues poco a poco, luego en el 2007 hubo una jornada interhospitalaria con varios hospitales que tenían este servicio de biblioteca para pacientes y se formó la red, digamos. Y nosotros lo que hacemos desde Fundais es coordinar la red y hacemos diferentes actividades, les proporcionamos donaciones, tanto de particulares como de algunas editoriales que se ponen en contacto con nosotros, hacemos club de lectura para profesionales, hacemos ciclos de lectura, tenemos un programa que se llama Entre Mentes de salud mental y literatura, tenemos el préstamo, por supuesto, personalizado a los pacientes a pie de cama, hacemos cuentacuentos, lecturas, bueno, un montón de actividades dentro de los hospitales, que como decía el compañero, pues al final son entornos que aunque son considerados para nosotros positivos, porque es un lugar donde nos sana, ¿no? Pero también hay una parte un poco hostil que casi queremos llegar e irnos rápido, ¿no? Y es como hay muchas actividades que humanizan esos espacios y que nos lo hacen un poquito más fácil, y dentro de salud y lectura pues intentamos hacer muchas actividades que fomenten esta visión más humanista. Alicia, ¿cuáles son los ejes principales de Cuidarte en el Hospital de Denia? Pues los ejes principales son varios. Para empezar, el propio hospital en su construcción ya de base se depositó parte de la colección de KV para humanizar varios espacios. Se generó una sala de exposiciones, sí, colección de arte contemporáneo, de pintura, de fotografía. También se pusieron esculturas en diferentes espacios y, por supuesto, se ubicó una sala de exposiciones que no deja de ser el tránsito de todas las consultas externas. Se humanizaron diferentes espacios como son, por ejemplo, la sala de nefrología, de oncología, de pediatría. Todo eso está intervenido por pinturas murales. Y luego tiene un programa muy amplio de musicoterapia, arteterapia, clown, lactancia materna, actividades culturales para los niños, actividades musicales, canto prenatal para las embarazadas, un programa de arteterapia también para Alzheimer, para fibromialgia. Bueno, es algo muy amplio. Invitamos artistas a residir y hacer proyectos allí, generamos proyectos para los centros de salud. Eso te iba a decir, que los artistas plásticos tienen ahí un papel que jugar muy importante. Un papel importantísimo. O sea, cada exposición que hacemos en el hospital es algo que tangencialmente tiene que tocar la salud, pero también lo tienen los médicos, las enfermeras, los celadores, porque cada proyecto que hacemos colaboramos con ellos. Normalmente, aunque haya un curador o yo misma sea la curadora, siempre genero como una especie de comité de gente que me ayuda a escribir para la exposición o para el proyecto o que acompaña a los artistas. Y por supuesto tenemos la línea de investigación con diferentes doctores, de los cuales nos llevó a hacer los congresos internacionales de arte y salud, que ya hemos hecho 4. Son los únicos congresos que sepamos que se hacen a nivel mundial en un hospital, donde vienen médicos, artistas, comisarios, gente de museos,
Y bueno, cuando entran allí dicen, madre mía, ¿pero esto qué es? ¿Esto es un hospital? ¿Esto es un centro de arte? ¿Esto es un balneario? ¿Esto qué es? Sí, no, pero es un hospital muy bien pensado también arquitectónicamente en sus espacios, pero siempre, siempre, siempre de la mano del personal médico, que es a quien tenemos que ayudar para generar este ambiente de humanización, y de la mano también de asociaciones de pacientes, de enfermería, del Departamento de Recursos Humanos, etcétera, etcétera. Sí. Juan Alberto, en el caso de Cultura en Vena ofrecéis soporte cultural en programas de artes visuales y música. Cuéntanos algunas de las actividades. Creo que habéis hecho exposiciones además muy vinculadas a la actualidad, como ha sido el año Sorolla. Cuéntanos un poco las actividades que hacéis. Bueno, el propósito fundamental es precisamente acercar cultura a entornos sanitarios, aunque también en comunidades rurales en riesgo de despoblación, pero con el eje de considerar la cultura como una herramienta que es capaz de mejorar la salud y el bienestar de las personas, ¿no? Que ese es como el cambio de paradigma. O sea, la cultura la vivimos normalmente dentro de los grandes templos de la cultura desde un punto de vista de la diletancia y del disfrute estético, como no, pero resulta que tiene otras propiedades, otras capacidades importantísimas que son capaces además de generar un cambio sistémico, que es el que nos encontramos, ¿no? Que es ese cambio que va a hacer que ocurra una intersección entre el sector cultural y el de la sanidad. Entonces, los programas que hacemos, siempre el fin es, lógicamente, mejorar la estancia y los resultados en salud de los pacientes, y humanizar también esa estancia para personal sanitario y para familiares, y lo hacemos con varios ejes, ¿no? Que siempre, además, repercuten de forma positiva al sector de la cultura, porque uno de nuestros ejes fundamentales es generar empleo en ese sector históricamente precarizado, ¿no? Y de repente, si somos capaces de abrir ese gran sector de la salud, infinitamente más grande en todos los aspectos, para el crecimiento artístico y profesional de los artistas, estamos haciendo una labor estupenda. Entonces, los programas son, pues básicamente hay tres, ¿no?, troncales. Uno que es arte ambulatorio, que se trata de exposiciones temporales e itinerantes, comisariadas especialmente para los pacientes, con textos de mediación, con mediadores culturales que lo explican, con códigos QR que aumentan, digamos, los contenidos. Luego un programa que en un principio se basó en una investigación clínica, bueno, en 7 investigaciones clínicas que hicimos en el 12 de octubre, que se llama Los músicos internos residentes, que hay músicos que no médicos, y ahí lo que pretendemos efectivamente es formar y emplear a músicos con alta excelencia artística y con grandes capacidades empáticas, etcétera, pues para que hagan música en directo en los hospitales. Y luego una tercera pata así importante, luego hay muchos subproductos, ¿no?, subproyectos, es precisamente el programa Vulnera, que es para el cuidado integral del personal sanitario a través de experiencias culturales preparadas exclusivamente para ellos, y que normalmente las hacemos fuera de sus centros sanitarios, en templos de la cultura, donde elegimos ciertas obras, en el caso de una colección, de un museo, que hablen de los grandes temas que les preocupan, ¿no? Luego podemos hablar de ello, ¿no? El tema de la relación con la muerte, con los cuidados, la pertenencia a un sistema complejo como es el sanitario. Ajá. ¿Qué pruebas hay de que una obra de arte, un libro o la música pueden mejorar la calidad de vida de las personas? ¿Qué evidencias científicas hay? Bueno, yo me atrevería a decir que la Organización Mundial de la Salud, en este documento maravilloso del 2019, de noviembre de 2019, titulado ¿Cuál es el papel de las artes en la mejora de la salud y bienestar de las personas?, allí hay un anejo con 900 referencias que hace alusión a casi 3.000 estudios científicos de los últimos 15 años. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, y precisamente desde ahí insta a los gobiernos de la región europea que introduzcan estas prácticas en sus políticas sanitarias, no solamente para temas de promoción y prevención de la salud, que están muy bien, sino para gestión y tratamiento de la enfermedad, que eso es importante. Bueno, esta pregunta debería contestarla un médico, un neurólogo, etcétera, pero en resumen, y por citar algunas cuestiones que aparecen en este informe, pues digamos que ciertas prácticas artísticas pues reducen niveles de ansiedad, reduce el cortisol en sangre, las frecuencias cardíacas cuando están muy elevadas se ha visto que disminuyen. Luego podemos hablar, si queréis, de ejemplos concretos, de estudios científicos concretos, pero lo importante es que ya existe esa evidencia, que está publicada, y estamos en un momento ahora, para mí, posterior a eso, es decir, ahora estamos en el momento de la implementación. Está legitimado y está probado desde el método clínico que esto funciona. Ahora lo que toca es implementarlo e insertarlo en los sistemas de salud. O sea, estaríamos hablando del proceso para alguien, en fin, como yo, absolutamente
profana en el tema, el punto de partida sería más una influencia psicológica, mejora de la autoestima, optimismo, y de ahí, por ejemplo, el refuerzo del sistema inmunitario, ¿o hay otros canales de interacción? Nosotros tenemos un ejemplo evidentemente lo emocional es importantísimo, pero no solo. Nosotros estuvimos durante 3 años en el Hospital 12 de Octubre con 7 estudios clínicos aprobados por el Comité Ético de Investigación Clínica del 12 de Octubre. Uno de ellos, por ejemplo, en cuidados intensivos, que todo está publicado en el libro blanco de los músicos internos residentes, y ahí estábamos tratando a personas intubadas con analgesia, y ahí estábamos viendo, digamos, que es verdad que hay cierta percepción, y está estudiado por los neurólogos, que una persona entubada y aparentemente inconsciente puede recordar cierto tacto, puede recordar ciertos afectos, ¿no? Pero nosotros veíamos, porque estaban monitorizados, y los médicos también, cómo disminuía el cortisol en sangre. Como en bebés neonatos también, que están monitorizados, pues hay una evidencia que nos hace pensar, vamos, no a nosotros, sino a la ciencia, que además de esa respuesta emocional ante un estímulo de la belleza que puede suponer la práctica artística, hay unas cuestiones que inciden pues, a través de la amígdala y de cuestiones complicadas que si hubiera aquí un médico explicaría muy bien. Bioquímica pura. Efectivamente, efectivamente, pues hace que haya esa... Exacto. Y física, nosotros tenemos evidencias de muchas cosas. Por ejemplo, en rehabilitación de ictus, desde hace 3 años, no 4, perdón, en el Hospital de Denia, una vez a la semana con musicoterapia. Tenemos la evidencia de una recuperación más rápida. ¿Qué supone eso? Menos tiempo hospitalario. ¿Qué supone eso? Un ahorro tremendo de dinero. En cuestiones de, por ejemplo, en la sala de nefrología, diariamente cuando la gente va a su tratamiento de hemodiálisis o el tratamiento de oncología, al disminuir la ansiedad hace falta menos ansiolíticos, con lo cual también es un ahorro y por supuesto eso físicamente repercute. O la preparación al parto, nosotros tenemos casos evidentes de recolocación del feto con la música, eso supone menos cesáreas. Todo eso está escrito, lo que pasa es que son estudios muy costosos económicamente y en el tiempo, y algunos de ellos aún no están publicados, pero hay muchísimos. Juan Alberto lo ha explicado muy bien. La Organización Mundial de la Salud no en vano lo ha dicho, y si lo ha dicho es por algo. Y precisamente yo quiero destacar eso, ¿no? Cuando tú propones a un hospital un programa de arte y salud, lo propones evidenciando que ahorran dinero de otras cosas y ese dinero se puede utilizar en esto. Y luego está la salud del personal sanitario. O sea, en la sala de oncología del Hospital de Denia, el día que hay musicoterapia o arteterapia, los trabajadores sanitarios, bueno, están muchísimo más relajados. De hecho, si algún día faltan porque se ponen malitos el musicoterapeuta, ese día te lo dicen, vamos de cabeza. O sea, no tiene nada que ver, nada que ver. Y eso también reduce el estrés, reduce las bajas en el personal sanitario. Es decir, hay muchas evidencias. Sí. ¿Y esto es conocido? ¿Cómo es vuestra relación con los hospitales? Porque es una cosa relativamente nueva, estos informes de la OMS, esta implicación de la Comisión Europea es algo nuevo. Me imagino que al principio estaríais un tanto huérfanos. ¿Qué acogida tenéis en hospitales? ¿Hay diferencia entre un hospital público y un hospital privado a la hora de ser más receptivos o menos receptivos? ¿Os miran como si fuera algo esotérico? ¿Cuál es vuestra experiencia más reciente? Hablábamos antes precisamente de eso, de cómo ha cambiado en los últimos años. Bueno, Alicia es la que más experiencia tiene, que empezó en el 2004, ¿no? Sí. Nosotros empezamos en el 2011, pero ahora hay un momento absolutamente maravilloso y crucial. Antes lo decía, tenemos una demanda en Cultura en Vena de muchísimos gerentes de hospitales, directores médicos que piden hacer nuestros programas. Y curiosamente, yo me acuerdo en el 2012, cuando ibas a plantear a un director médico, o a un gerente, o a un jefe de servicio, oiga, ¿puedo acercar un trío de cuerdas a un hospital de día de oncología? Te miraban como si fueras un marciano, ¿no? Ahora eso ha cambiado radicalmente, pero radicalmente, ¿no? Ahora hay un conocimiento, una predisposición, incluso una demanda alta por parte de los sistemas públicos de salud, que es con los que trabajamos. Nosotros tenemos convenio con 6 comunidades autónomas,
y es una demanda agobiante en el mejor de los sentidos, ¿no? Luego podemos hablar de cómo se puede satisfacer esa demanda, pero ha cambiado mucho, efectivamente. Irene, en tu experiencia, ¿has notado una evolución también? Sí, sí, sin duda. A ver, en los planes de humanización ya de InSalud ya, por ejemplo, aparecían las primeras bibliotecas para pacientes, pero yo creo que era un servicio también que tenían un poco ahí olvidado en alguna parte del hospital. Y es verdad que a través de los departamentos de humanización que se han ido creando en los hospitales, yo creo que se ha dado más importancia a este otro tipo de cuidados, porque al final forma parte del cuidado global del paciente, ¿no? No es una actividad a lo mejor médica dentro del hospital, pero yo creo que se ha ido dando más importancia cada vez y se ha reconocido su valor, por supuesto. Las bibliotecas ya están en otros lugares ubicadas, ya tienen un personal más adecuado, todavía faltan algunos recursos, pero bueno, como que ya se ha invertido, se cree más en estos proyectos y se favorece. También yo creo que la pandemia nos ha ayudado a entender también la sobrecarga, ¿no?, del trabajo que tienen los y las profesionales del mundo sanitario. Por ejemplo, nosotros empezamos el programa Entre Mentes antes de la pandemia, justo unos días antes de que empezara, con otro objetivo, que era llevar la literatura a salud mental, pero claro, nos dimos cuenta, después de los meses de encierro, que hacía falta cuidar a esos profesionales. Y eso que compartía la compañera Alicia era un ratito, 1 hora y media que hacíamos online, donde una persona les leía un cuento, una narradora oral, y luego hablábamos sobre el libro, que es un libro álbum, y decían, madre mía, es que este ratito, esto es un oasis, o sea, en medio de la actividad hospitalaria, venir aquí, que alguien me lea un cuento, que hace años que nadie me lee un cuento, y que pueda hablar de la literatura, de qué me mueve este cuento, de qué me... Es un momento claro, de paz. Es que la clave yo creo que también ha estado en... Porque nosotros cuando empezamos, yo cuando empecé en el 2004, aquello era un oasis, bueno, aquello era una cosa muy rara. A mí me han dicho de todo, o sea, os lo podéis imaginar. Pero la cosa ha sido ser perennes y la clave ha sido hacer cómplices al propio personal sanitario. O sea, ser el personal sanitario el que lo demande. El generar las unidades de humanización ha sido clave. Y ahora los gobiernos son los que tienen que generar estas unidades de humanización a nivel general, es decir, no el hospital, sino las consejerías de sanidad de todas las comunidades autónomas, generar, como ocurre en el sur de Francia, como ocurre en Inglaterra, generar estas unidades públicas de humanización a través de las cuales se pueden implementar, porque efectivamente la demanda de gerentes de hospitales es altísima, pero no tienen a qué presupuesto. Eso sí iba a preguntar, ¿A qué presupuesto adjudicar? ¿cómo os financiáis? Entiendo que Claro. es el sector privado, ¿no?, el que pone el grueso de la financiación. ¿O? Bueno, en mi caso es que es un hospital público de gestión privada que tenían muy claro desde el principio que eso había que hacerlo. Pero ahora es un hospital que el 1 de enero se revierte a gestión pública y yo estoy convencida que el nuevo director que venga va a querer continuar porque el propio personal sanitario no concibe ya que se dejen de hacer estos talleres. Hablamos de financiación pública. De financiación. Ahora ya será financiación pública. Yo espero que continúe y estoy segura que el personal sanitario me ayudará, pero claro, es desde la Consellería de Sanidad, en este caso de la Comunidad Valenciana, o el X, los que tienen que dotar de presupuesto a los hospitales para que haya partida para ellos. Y pueden dotarla pues, a las unidades de responsabilidad social, a las de comunicación o simplemente generar. O sea, ¿por qué no vamos a generar una plaza para un musicoterapeuta en un hospital o para un arteterapeuta? Si es que el dinero que se ahorra puede generar 3, 4 y 5 y 6 y 7 puestos de trabajo. Irene, en tu caso es financiación pública también. Sí, en nuestro caso es financiación pública. Recibimos una subvención anual del Ministerio de Cultura y Deporte, de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura. Y Juan Alberto. Y, bueno, en nuestro caso es muy complejo, bueno, no en nuestro caso es muy complejo en el sector, ¿no? Nosotros trabajamos fundamentalmente para el sector público y es ahí donde nos hemos visto obligados a ejercer cierta incidencia política, no porque lo tengamos en el propósito, sino porque la posición que ocupábamos pues, nos tocaba. En ese sentido, pues hemos ido a hablar y explicar estos temas a la Asamblea de Madrid, al Parlamento de Navarra. Incluso hemos estado trabajando desde diciembre pasado con el Senado en una declaración institucional al Gobierno de España para que precisamente declare la cultura como una herramienta que beneficia el bienestar y la salud. Dicho esto, ¿qué nos encontramos? A nuestro modelo pues son Suecia, Reino Unido, donde efectivamente existen incluso comisiones interparlamentarias dedicadas a la cultura y la salud, que independientemente de quién gobierne es un eje transversal, ¿no? Aquí todavía estamos lejos de que pueda haber presupuestos de la sanidad
hacia esto, aunque efectivamente hay unidades de humanización. Nosotros trabajamos con la de Andalucía, que es troncal a todo el sistema público de salud andaluz, a la madrileña, y efectivamente hay esa vocación de hacer, pero no hay unos presupuestos importantes regulares que puedan satisfacer la demanda de sus propios hospitales, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros? Pues hay dos líneas. Una, la financiación privada a través de la filantropía de otras fundaciones o de otras empresas, y las convocatorias de ayudas públicas, que cada vez son más sensibles o dentro de sus argumentarios aceptan estas hibridaciones que estamos haciendo, ¿no? entre cultura y salud. Y desde ahí estamos trabajando. Cuando se llegue el momento se podrá trabajar como una empresa social que presta servicios, es decir, un hospital demanda esto, igual que tiene un servicio de mantenimiento o de catering, que reconoce que es necesario para su funcionamiento, pues demandará a un musicoterapeuta, un músico interno residente, un mediador cultural, etcétera, ¿no? Pero hasta entonces yo creo que tiene que ser una mezcla entre la financiación privada, las convocatorias de ayudas públicas y luego ese trabajo fuerte, ¿no? de incidencia política para transformar las leyes y que puedan haber partidas presupuestarias claras para que desde la sanidad se pueda destinar algo en cultura. Eso creo que desgraciadamente vamos a tardar un poco más porque lógicamente hay otras prioridades. Sabemos que esto es un elemento coadyuvante de todas las terapias médicas y clínicas que se hacen, pero no está todavía colocado en unas posiciones elevadas, ¿no? dentro de los sistemas. Entonces yo creo que tardaremos tiempo en que de verdad haya una partida presupuestaria integral importante que pueda atender la demanda existente, dedicada desde los fondos públicos de la sanidad a la acción cultural. Pero ahora, por ejemplo, antes lo comentaba, ¿no? Hemos tenido la suerte de que, porque en cultura pasa lo mismo, ¿no? que hay ayudas no específicas todavía para proyectos culturales en entornos sanitarios, pero hemos conseguido ahora, gracias a la sensibilidad del Ayuntamiento de Málaga, que apueste por un año entero de actividad de cultura en vena con todos nuestros programas en el Hospital Regional Universitario de Málaga, y esto, digamos, lo financia íntegramente el área de cultura del Ayuntamiento de Málaga, con la colaboración de la Caixa, pero lo vehiculiza, digamos, el Ayuntamiento de Málaga, con lo cual es un modelo al que también estamos tendiendo, ¿no? Que sea... Además, eso os va a servir también para ellos mismos hagan un seguimiento durante un año, una evaluación para ver la incidencia de este programa. Efectivamente, tenemos nosotros una matriz de impacto que utilizamos pues, para, a través de encuestas validadas, pues ver un poco respuesta no solamente en pacientes, en familiares, personal sanitario y en la propia comunidad, ¿no? Eso iba a decir, la medición, ¿cómo se mide? Hay evidentemente pruebas físicas que habéis dicho, pruebas científicas, pero ¿cómo funcionáis? ¿Hay encuestas? ¿Cuál es el sistema de medición que tenéis para ver el efecto de los programas? Nosotros realizamos un informe anual de los préstamos que se hacen, del número de préstamos, de a lo mejor los géneros que más se utilizan, las áreas de medicina en las que más se cogen los libros, ¿no? Un poco para llevar también un control y saber qué se utiliza más. Y luego se hacen a veces encuestas a pie de cama a los usuarios y a las usuarias que cuenten un poco su experiencia y cómo les ha repercutido. Y luego también hay muchas cartas y muchas recomendaciones, ¿no? De los propios pacientes que pasan cuando ya se van y dejan en la biblioteca algún cartelito, sí, y un agradecimiento. Hay hay un tipo de literatura, un tipo de artes visuales y de música que sean más eficaces que otras en situaciones, por ejemplo, Irene, los libros. ¿Cómo se escogen? ¿Cómo se orientan a los pacientes? ¿Se les deja que ellos... Entiendo que, no sé, pues en la situación pues vas a buscar literatura más de novela, una cosa que sea a lo mejor menos sesuda, que te haga pensar menos, o no, o eso cada paciente... Cada paciente es un mundo, pero lo que hemos comprobado es que la tónica normal es que busquen novela, que, pues como dices, para evadirse, ¿no? Que sea sobre todo actual, eso también, y a lo mejor biografías o algunos libros más cortos o poesía o algo más corto o algún tipo incluso de revistas, de periódicos, de sudokus o lo que sea, ¿no? Depende del momento en el que estén. Lo que sí que con lo que no trabajamos mucho es con los libros de autoayuda, o sea que así siempre piden más cosas que no estén muy relacionadas con el ámbito hospitalario, con la su propia enfermedad. Sí, esto yo creo que no, en ese momento quizá no les cuadra mucho y entonces se utilizan más como método de evasión, ¿no? Sí, pero si vas a los profesionales, por ejemplo, también está lo que se llama la terapia de choque. Por ejemplo, nuestra arteterapeuta en el hospital de Denia a veces la llama al pediatra porque tiene casos de algún niño que le pasa algo y no saben lo que es.
Y entonces ella, a través de los dibujos y de hablar y otras técnicas que ella explicaría mucho mejor, sale al problema a la luz. Y a lo mejor es un maltrato, es un bullying, es una persona que pega a la madre en casa y se descubre así, ¿no? Entonces también está lo que se llama la terapia de choque. O por ejemplo, en el caso de Alzheimer, funcionan muy bien la música que esa persona escuchaba cuando era joven. Se la pregunta a sus familiares y entonces funciona muy bien ponerle ese tipo de música, ¿no? O en las narraciones o en las narraciones orales de claro, la gente mayor también les recuerda. Exacto. O en neonatos, por ejemplo, tenemos el caso de muchos niños que no lloran y llaman a las musicoterapeutas y entonces le preguntan a la madre qué música solía escuchar, ellas la interpretan y el niño rompe a llorar. O sea, de esto hay miles de casos. Y en el caso de artes plásticas, por ejemplo, hay pues en el caso pues no sé, algún tipo de pautas estéticas más recomendables que otras. Hombre, el tema es ese, o sea, el tema es... ¿Vas a poner una exposición de las pinturas negras de Goya? No, ahí, fíjate. No, pero depende, ¿no? Sí, es que ahora ya hay depende. cambios por el tipo de colorido, o sea, no lo sé. Por ponerte un ejemplo, nosotros cuando abordamos el estudio de investigación de los músicos internos residentes, que empezamos en el 2015 y acabó en el 2019, fueron 4 años de investigación. Según nos han dicho, es un estudio pionero porque nunca se había hecho ni tan largo, ni atendiendo a tantas personas, ni en tantas unidades a la vez, que tuvimos en 7 jefaturas de servicio. Ingenuamente al principio pensábamos que íbamos a ser capaces de crear un vademecum musical y que íbamos a poder decir, bueno, la variación Goldberg número 25 va a servir para cuidados paliativos, para hacer las transiciones de la mejor manera. O una canción de Deep Purple puede venir bien. No, bueno, nos dimos cuenta de que al final había tantos factores, sobre todo basados en la interpretación del músico, ¿no? Que pues, esa misma variación, por decir algo, una misma chacona, depende de cómo se interpretase, depende de la actitud que tuviera el músico, podía dar una cosa o algo absolutamente la contraria, ¿no? O trabajando, por ejemplo, con pacientes, usuarios de unidades de psiquiatría, que al principio dices, ves una persona que está en un estado, digamos, casi de convulsiones por un trastorno obsesivo compulsivo, en un momento muy delicado, vamos a poner la música suave. Evidentemente no, hay que entrar por la música más activa que le recoja desde el punto donde está para llevarla, ¿no? Entonces, más que ese vademecum posible, yo creo que es cómo aplicar los recursos del arte con los conocimientos que podamos tener los que nos dedicamos a esto. Es evidente que no vas a poner literaturas existencialistas suicidas en gente que tiene problemas de salud mental, porque evidentemente no sería lo correcto, ¿no? Pero luego, por ejemplo, en música se habla de Mozart, del efecto Mozart. Bueno, ¿Hay compositores que sean más propicios? El efecto Mozart es un libro que yo creo que es una anécdota, o sea, es muy interesante, pero se cae por donde quiera que uno lo vaya a leer, ¿no? Porque efecto Mozart y también podemos decir efecto AC/DC. El efecto AC/DC lo he visto en un paciente, claro, en un paciente que teníamos en el programa de músicos internos-residentes en hematología, que estuvimos tratando con música en directo a 7 pacientes durante 6 meses, que pasaron un año, digo, un mes y pico, y resulta que había una persona que le gustaba el heavy metal. Y bueno, pues lo llevamos al piano porque el músico interno residente que teníamos allí y se trabajó desde el piano pues canciones de ese género musical, ¿no? Entonces quiero decir que después de toda esa experiencia, claro, yo me atrevo... Pensamos en música clásica, pero es verdad que... Claro, claro, hay música clásica que te pone de los nervios, ¿no? Sí. En el mejor de los sentidos, ¿no? Porque claro, están por eso construidas es importante para... Perdón. Sí, sí. No, por eso es importante la profesionalización. Claro. O sea, yo siempre lo digo, o sea, no cualquiera puede hacer música en un hospital, ¿vale? O sea, está la musicoterapia, que está profesionalizada, que es un máster muy largo, que no es fácil de hacer, hay que hacerlo, y ellas saben lo que tienen que aplicar. Y luego está cuando hay actuaciones musicales en los hospitales, que efectivamente tú estudias un poco a quién va dirigido y sabes un poco qué tipo de música poner, ¿no? Igual que la arteterapia. O, por ejemplo, cuando vas a hacer una exposición, pues me acuerdo que en la temporada COVID se hacían exposiciones de lo que fue el COVID, ¿no? Pues ahora nadie quiere ver ya fotografías de mascarillas, a la hora, por con lo cual las ejemplo, quitas. de contratar artistas o llevar artistas, ¿buscáis perfiles específicos o no? Sí. Nosotros hacemos convocatoria, ahora sacamos una para Málaga precisamente, convocatoria para músico interno residente y para
y para mediadores culturales. Sí. Efectivamente, hay musicoterapeutas, nosotros trabajamos con musicoterapeutas, pero sobre todo lo que hacemos es trabajar con músicos que luego tengan formación en musicoterapia. En España la musicoterapia está arreglada de formas muy diversas según la comunidad autónoma en la que estés, y te encuentras incluso en algunas de ellas que para ser musicoterapeuta no tienes que ser músico. Tienes que tener ciertas habilidades para manejar en algún momento el ritmo o ciertas melodías, pero nosotros lo que nos interesa es acercar el hecho artístico de alta excelencia y enfrentar esa excelencia artística a un paciente. Efectivamente, nuestros músicos residentes son músicos pues, que han pasado por el Conservatorio Superior de Música o por la Escuela de Música Creativa o por el taller de Musics, en fin, gente profesional de cualquier género, porque nosotros somos omnívoros musicales, es decir, tenemos cualidades artísticas elevadísimas, pero luego unas cualidades personales especiales y luego una formación que les damos nosotros. Porque lo que nos interesa es ver cómo la cultura es capaz de generar ese impacto. Luego está efectivamente las herramientas de la musicoterapia que son interesantísimas, pero que es otro campo distinto. Una cosa es la música como terapia y otra cosa es la musicoterapia como una práctica reglada, que uno tiene que estar formado, lógicamente, etc. Entonces, esas convocatorias, por ejemplo, en los músicos internos residentes, en la época de la investigación, que fueron 3 años de investigación, se presentaron casi 600 personas a las convocatorias. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un interés verdadero en el sector cultural por tener oportunidades de profesionalizar su trabajo en entornos sanitarios, ¿no? Y en el caso de las artes plásticas, ¿qué tipo de, cuando estáis, bueno, pues llevas artistas plásticos, el programa de esculturas que tenéis, ¿qué tipo de artistas buscáis o qué tipo de arte? Nosotros teníamos un programa en el Hospital de Denia que hemos dejado de hacer por falta de financiación, en el que, por ejemplo, invitábamos artistas a que redecoraran la sala de nefrología y oncología como hospital de día, ¿no? Entonces, esos artistas venían a hacer un proyecto de pintura mural o escultura con los pacientes e incluso invitábamos a los familiares, ¿vale? Y entonces les proponíamos temas que les permitían a ellos estar ocupados en eso y no en la aguja que llevan para el tratamiento o en la hemodiálisis, ¿no? Y pasaban desde generar paisajes hasta generar figuras humanas, pero son artistas que tienen que tener esa mentalidad o ese taraná de poder interactuar con un paciente, aunque también tenemos experiencias muy bonitas de artistas que jamás habían hecho nada con pacientes y a raíz de hacerlo han dicho todos los artistas deberíamos de pasar por un servicio de oncología. Descubrimiento. Sí, ¿no? por ejemplo, yo me acuerdo el día que vino Nico Munuera, un artista muy conocido, y le invitamos a hacer una serie de pinturas con los pacientes. Cuando salió, dijo, es que esto es obligatorio para absolutamente todos los artistas, porque todo el flujo que recibes de los pacientes te ayuda mucho también en tu creatividad, y de los familiares, porque no olvidemos en los que acompañan a los enfermos, en los que van día a día cuando vas a hacerte tu tratamiento, a acompañarte para que no estés solos. Esos enfermos, esos pacientes, perdón, también nos olvidamos de ellos, y es gente que muchas veces tiene que ir al psicólogo también porque tiene a su marido con cáncer y necesita ayuda mental, ¿no? Entonces, exposiciones amables, sí, pero también exposiciones que te hagan pensar, como pedagógicas. Yo recuerdo otra exposición que hicimos genial con un grupo colectivo que se llama Viralata, que era el tema de la higiene en los hospitales, hace muchísimos años. La gente nunca leía el tema de higiene en hospitales, que te tenías que lavar las manos, y entonces desde el Departamento de Recursos Humanos nos pidieron qué podíamos hacer. Entonces hicimos una exposición fantástica sobre todo este tema de manuales de limpieza en los hospitales, que luego una mutua, que no digo ahora el nombre, lo compró para hacer sus manuales. Es decir, es otro lenguaje con el que te acercas a los pacientes, al personal sanitario, como de manera como más cercana y diferente, y que llama la atención. Nosotros en las exposiciones, por ejemplo, hemos trabajado desde con Goya, con los cartones que pintó Goya para la fábrica de tapices, pues ahí dividimos, el encargo que le hizo el rey era que hiciera asuntos jocosos y agradables. Entonces, aparentemente son escenas costumbristas, escenas en el campo de trabajo, pero nos interesaba eso porque Goya, que no da puntada sin hilo, detrás de esas primeras escenas jocosas y agradables, pues siempre aparecen personajes que no son ni jocosos ni agradables, y que nos permitía pues aludir a ciertos estadios y a la vulnerabilidad
por la que pasa cualquier persona que va al hospital, ¿no? Y hablábamos de los retos, de las emociones, de la contradicción, y eso nos permite precisamente desde algo aparentemente amable ir a un territorio, porque no nos vamos a engañar, el hospital no es el mundo, digamos, de la felicidad y de que ni mucho menos, ¿no? Entonces interesa aludir a esa vulnerabilidad y a ese dolor y ese sufrimiento. Si es verdad que lo hacemos no de forma evidente con una obra plástica que te remita inmediatamente en el minuto uno a eso, pero sí que te permita llegar a eso, a explicarlo y a entenderlo desde otro punto de vista, ¿no? Que eso es un poco la función de los textos de mediación. Nosotros vemos una obra, o la exposición de Soraya en un hospital que estamos viendo ahora, una obra aparentemente amable, pero luego interpelamos en la lectura, interpelamos al usuario para que se pregunte Para cosas, reflexione. efectivamente, y eso es lo que nos interesa y eso es lo que vemos que tiene una funcionalidad muy interesante y me atrevería a decir terapéutica. En el caso, ¿hay diferencias en las edades? Por ejemplo, ¿trabajar con niños es más fácil o tiene resultados más visibles que con adultos? Por ejemplo, en el caso de los libros, o no, o realmente no hay. Yo creo que en el caso de los niños, en concreto en los hospitales, por supuesto hay préstamos de libros y hay una colección infanto-juvenil, no en todos, no todos los hospitales tienen plantas infanto-juveniles. Yo creo que se utiliza más, los adultos lo utilizamos más el servicio. También los niños tienen aulas hospitalarias, tienen muchas actividades también, como comentan, seguro que las que comentan los compañeros, también hay música, también hay payasos, hay teatro, hay un montón de visitas. Y nosotros subimos también, hacemos un cuentacuento al mes, por ejemplo, en pediatría, en el hospital clínico, o sea, hay mucha relación entre el aula hospitalaria y la biblioteca, pero claro, yo creo que es más difícil, también es más difícil que ellos bajen o acudan a los espacios de biblioteca, se muevan por el hospital, ¿no? También es un poco más difícil. Creo que los adultos... Hay un programa que se llama Pequeños Pacientes, Grandes Lectores, que viene muy a colación por la lectura donde estáis, ¿no? Que es la 4ª edición que llevamos. En este caso es el Ministerio de Cultura, la Dirección General del Libro, la que nos acompaña financieramente con esto. Y ahí trabajamos con niños de los 6 a los 16, es decir, son pacientes pediátricos, tanto hospitalizados como ambulatorios, ¿no? Claro, de esas edades hay un crisol enorme de sensibilidades y de maneras de abordar todo. Entonces ahí hacemos talleres digamos, de incentivo a la lectura y la escritura creativa, talleres presenciales y también lo tenemos en una versión online, y el objetivo es que publiquen un libro al final un cuento al final del curso que publicamos en nuestra biblioteca digital y que luego forma parte de una exposición itinerante que ahora tenemos, por ejemplo, en 8 hospitales, ¿no? Y ahí, claro, las sensibilidades, os invito a que os metáis en esa biblioteca porque, claro, uno lee un cuento de una niña de 16 años con un grado de madurez elevadísimo frente al que escribe otro niño, una niña de 7 años, que es totalmente tierno, naif y diferente, ¿no? Entonces los abordajes son distintos. Cuando hacemos talleres, muy pocas veces juntamos, ¿no? A los que tienen 13, 14, 15 con los pequeños, porque son dinámicas distintas, ¿no? De construcción de un relato, que es lo que hacemos, construir un relato en común en ese taller. Tengo las dos últimas preguntas. En el caso de... bueno, querría que nos contarais cada uno si tenéis alguna experiencia de todas las que habéis vivido, que sin duda son muchísimas, alguna experiencia que os haya marcado más en vuestra práctica en estos años pues, de curación o de mejora o de alguna anécdota que os haya tocado especialmente. Pero antes quería saber si hay determinadas, cuáles son las enfermedades, las patologías o los procesos en los que entiendo que todo hace bien, pero si hay determinadas enfermedades o patologías o procesos en los cuales la cultura, el arte, la música está mucho más recomendada, esa interacción está más recomendada que otras. Estamos hablando, pues, por ejemplo, no sé, neonatologías mencionado, cuáles son las enfermedades o donde hay ostensiblemente una influencia positiva. Claro. Bueno, en salud mental es muy evidente. También hay muchos estudios de rehabilitación de ictus. Por supuesto, en las salas de nefrología y oncología es básico el acompañamiento y el estudio. En enfermedades como Alzheimer, como Parkinson, como autismo. Degenerativa, neurodegenerativa. Sí,
O sea, todas las enfermedades neurológicas son muy evidentes. Y luego, y además al hilo de lo que decíais antes, nosotros en el Hospital de Denia siempre hemos hecho mucho hincapié en que los talleres no iban solo a pediatría. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos, que todo el mundo, cuando estábamos buscando financiación, era muy fácil encontrar financiación para cosas de niños. Pero nosotros desde el principio dijimos, bueno, los niños también. Pero allí el 80 y tantos % de los pacientes o el 90 es gente mayor. No podemos olvidar a la gente mayor, que además hay mucha. En medicina interna o, por ejemplo, en el final de la vida. Claro. En los tratamientos, los acompañamientos también en el final de la vida son básicos, ¿no? Y para cada uno de estos hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando antes decías propuestas, pues a lo mejor Sanidad no tiene suficiente dinero, pero ¿por qué no hacen un convenio entre sanidad, cultura y bienestar social? Porque estamos hablando de sanidad. En cultura es evidente que tiene que haber un presupuesto. De hecho, yo a veces he encontrado un poco de ayuda también en cultura y también en bienestar social. Es decir, si ahí se hace un círculo triunvirato, virtuoso. claro, y como en Francia lo haces tangencial, yo creo que un poco de todos estaría como bien. Fuente ¿no? de empleo, como fuente de bienestar. Es que es lo que ha dicho Juan Alberto antes, o sea, hay muchísima gente que ha estudiado para esto y se puede generar también muchísimo empleo. Nosotros en el Hospital de Denia, por supuesto, todo el mundo cobra. Allí no hay, si hay voluntarios porque son asociaciones y quieren hacer y es más a más, pero todo el mundo cobra. Otra cosa es que luego te encuentres con la sorpresa que antes comentaba, ¿no? Que invitas a un artista y le vas a pagar y te dice, vale, pero ahora tómalo, porque es que quiero que lo des al hospital, quiero que lo emplees, porque esto tengo yo que pagar por venir a hacerlo. Eso es otra cosa. Y por supuesto lo reviertes, ¿no? Pero se podría hacer, pero hay varias, muchas. Sí. Digo, que hablabas de qué experiencia habíamos tenido, ¿no? Sí. Me vienen dos, una precisamente relacionada con una obra plástica y otra cosa con la música, ¿no? Y así rápidamente, en el Puerta de Hierro, recuerdo que cuando montamos hace 3 años la exposición de Goya en un hospital, en una de las habitaciones estaba el cuadro de la era o el verano de Goya, que se ve pues a familias descansando después de haber hecho la trilla y tal. Y ahí, esa habitación era en la planta de oncología, ¿no? Y hablando también, totalmente de acuerdo con Alicia, que efectivamente salud mental, oncología, personas mayores y neurología pues son sitios troncales donde debe haber estas prácticas artísticas, ¿no? Entonces ahí estábamos en una habitación de una persona que ya estaba en un estado terminal y estaba con sus 2 hijas y bueno, pues las vimos por ahí, fue el día del montaje y las volvimos a encontrar unas horas después, ¿no? El padre estaba en un momento ya terminal y cuando nos encontramos después a las hijas, llorando una de ellas y la otra entera, nos dio las gracias porque su padre se había ido precisamente mientras estaban recordando la era del pueblo del padre, que no sé de dónde sería, y cuando hablaban de los trabajos que hacía su abuelo, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo una despedida, no, supongo que farmacológica, pero no centrada precisamente en esos procesos que a veces son demasiado medicalizados, ¿no? Y hubo una conexión ahí con la cultura humana, que le llevó a ese recuerdo, ¿no? Y luego también, pues bueno, con la música, ¿no? Que hemos sido testigos en varias ocasiones. Y eso fue el arranque precisamente del estudio clínico que hicimos en el hospital el 12 de octubre con la doctora Carmen Payas para ver la incidencia de la música en directo en bebés neonatos. Y es que ocurrió varias veces que en el momento piel con piel, cuando una madre se ponía el pecho a un bebé todavía sin sentido de la succión, con una sonda puesta, un momento muy tenso para los padres, especialmente para la madre, a ver si ese niño se agarraba al pecho y empezaba a alimentarse por sí mismo, pues nos ocurrió en 3 ocasiones que empezaba a relajarse el bebé, la madre empezaba a emocionarse, nosotros pensábamos que estábamos haciendo algo mal y que teníamos que irnos, y curiosamente el bebé se enganchaba por primera vez al pecho de su madre, ¿no? Casualidad, magia o práctica artística. Varias veces, ¿no? Ya en la casualidad. Bueno, lo que comentábamos antes es que te relajas, baja el estado de ansiedad, que es a lo mejor lo que necesitas, ¿no? Y... Tanto la madre como el bebé, ¿no? Claro. ¿Tenéis alguna anécdota vosotros, algo que se haya tocado especialmente? Sí, bueno, yo recuerdo cuando era voluntaria con el Carrito de las Letras y subía por el hospital repartiendo lectura, ¿no? Que me acuerdo especialmente de una señora mayor que estaba allí porque se había caído en la terraza, me parece, y vivía sola, entonces estuvo como un día y algo sin poder avisar a nadie de que estaba en la terraza y nadie se había dado cuenta, ¿no? Y yo creo que fue una vecina la que dijo, uy, hace mucho que no veo a esta vecina, tal, y gracias a ella pues detectaron que se había caído y la llevaron al hospital. Y
Claro, al final las estancias en los hospitales normalmente son cortitas, son de 3 a 5 días, a no ser que es un hospital de larga estancia. Entonces a mí no me daba mucho tiempo a generar mucho vínculo con los pacientes porque enseguida se iban, al día siguiente, cuando yo iba, un par de días en semana se iban, pero ella permaneció. Y entonces hubo varios días que yo subía a verla, o sea, yo subía con el carrito a verla y a través de la lectura, porque sí que leíamos un ratito, yo leía un ratito, pero hablábamos de todo. Yo creo que era una de las personas que pasaba por allí, que claro, ni le iba a hablar de salud, no era médico, ni era enfermera, ni nada, pero ese ratito juntas, ¿no? Es un poco como la peli de Pretty Woman, no sé quién salvó a quién, ¿no? Porque ella también me aportó a mí muchas cosas y yo espero también haberle aportado esos días que estuve allí, luego ya se sanó y se fue a su casa, pero esa sensación de compartir a través del libro, que al final era como el vehículo que nos unía. De comunicación. Claro. Yo tendría para escribir un libro. De hecho, tengo muchas anotadas, pero De hecho, no deberías sé. escribir un libro. Bueno, a veces me lo Deberíais, planteo, porque son- o hacer la tesis, que no la tengo, pero siempre, nunca encuentro el momento, la verdad. Pero, por ejemplo, bueno, dos muy bonitas. Pues la de una señora que no era tan mayor y que no quería someterse al tratamiento de cáncer, y la convencimos a través de enseñarle que allí se hacía musicoterapia. Y ella era músico, y entonces dijo, oh, y entonces se lo hizo y vive, esa señora vive. Bueno, y la familia hizo una donación. O otro caso muy bonito, muy de la zona, de la comarca, y es un señor mayor que era pescador y no se quería hacer el tratamiento de cáncer. Y entonces nuestra arteterapeuta habló con él y descubrió que le gustaba pintar. Y entonces se sometió al tratamiento de cáncer, empezó a pintar y resulta que le contó a sus hijas, que lo ignoraban totalmente, que él había querido ser pintor, que él pintaba cuando era joven, pero que lo había tenido que dejar para trabajar. Ah. Bueno, pues el señor, a partir del tratamiento, que se curó, por cierto, llegó a casa y en vez de pasarse todo el día viendo la televisión y tener que estar encima de él, volvió otra vez a la escuela de pintura, pintaba y sus hijas iban a verlo y él casi ni les hacía caso. Ahora no os puedo atender que estoy pintando. Le hicimos una exposición en el hospital. O sea, redescubrieron a su padre, no lo sabían, que era un fantástico pintor de marinas. Bueno, así podría contar muchas, pero esas dos siempre me emociona. O el hecho de, como tú decías antes, o sea, una madre que no logra que el niño llore y las musicoterapeutas, cogerlo, empezar la música y empezar a llorar y llorar los dos porque lo que Claro. querían era que lloraba. O sea, mil, de esas mil, muy bonitas. Ahora que estamos aquí, no hago más que ver la lectura, hay una cosa que me gustaría comentar y es Irene Vallejo, que imagino que será amiga de esta casa, ha hecho un gesto que nos encantaría que se conociera y que se replicase, ¿no? Ella ya sabéis que dice que debe el infinito en un junco al Servicio Aragonés de Salud, porque justo cuando lo estaba terminando nació su hijo y tuvo que necesitar cuidados durante varios meses y allí la atendieron, ¿no? Pues ella nos pidió, pues ya se le ocurrió que el siguiente libro, que es el Manifiesto para la Lectura, todos los derechos fueran una causa social, que la relacionase la cultura con el ámbito sanitario. Entonces, cuando nos conoció, nos ofreció ser, digamos, los receptores de esa donación, que es todo un ejemplo de cómo la cultura refuerza y construye la cultura dentro del ámbito sanitario. Entonces, le hemos diseñado un programa que se llama Érase una voz, que es cuentoterapia por vía oral, que lo hacemos en el Hospital Miguel Servet, el materno infantil, que consiste en contratar precisamente a expertos de las artes escénicas, expertos en contar cuentos, y entonces van a contar un cuento a los niños que están hospitalizados, ¿no? Y es interesante por los efectos que tiene, por la acogida que ha tenido, pero también por la figura esa, ¿no? De una creadora de éxito en el ámbito de la cultura que decide ceder, digamos, una parte de su beneficio a estos programas con impacto cultural en el ámbito sanitario, ¿no? Pues Ojalá... no os olvidéis que le cuenten los cuentos a los mayores. Las plantas de medicina interna de gente mayor necesitan también escuchar cuentos, sin duda, hacer clowns. Nosotros tenemos programas específicos para paliativos, para personas mayores, pero este en concreto, bueno, es el ejemplo de algo que nos gustaría que se replicase, ¿no? De artistas de éxito que digan, bueno, aquí tenemos una misión, ¿no? Y que debemos de volver a la sociedad. Que descubran, como ha pasado en nuestro hospital, ¿no? Claro, sí, porque aunque haya ayuda pública, quiero decir que incluso se generen estas unidades que son fundamentales, yo pienso que las unidades privadas, las empresas, deben de también tener una parte, pues es una obligación que tenemos todos. Yo tengo mi propia empresa y también cuando puedo lo hago. Es una obligación. Todos podemos acabar en un hospital, y creo que entre todos nos podemos ayudar mucho. O sea, la financiación pública es obligatoria porque esto es de todos,
pero no hay que dejar. Yo, mira, cuando DKV dejó de gestionar el Hospital de Denia, Rivera Salud se quedó, que ahora está, hasta dentro de unos meses, y por supuesto continuó, o sea, ni flaqueó en el momento de pensar que debía de seguir, y ahora está pensando hacer cosas en otros hospitales. Es decir, que yo creo que la colaboración público-privada tampoco tiene que terminar. Sobre La todo filantropía es fundamental. Que se demuestra que además funciona, que claro, son programas que funcionan. Bueno, pues hemos llegado ya al final del programa. Muchísimas gracias a los tres por esta interesante conversación. Gracias a ustedes también por haberla seguido. Daremos cumplida cuenta en nuestras páginas, en la revista La Lectura, y les esperamos en un próximo encuentro. Gracias.